La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en la oscuridad vacía entre sistemas estelares. Sus paredes metálicas se extendían kilómetros en todas direcciones, cubiertas de luces que parpadeaban como pequeñas estrellas. Naves de 12 mundos alienígenas diferentes. Habían venido aquí por una razón. Necesitaban hablar de algo que los asustaba a todos. El capitán Jake Morrison, de pie en el puente de su nave, observaba cómo las naves alienígenas atracaban en la estación. Cada nave parecía más poderosa que la anterior. El Imperio Búho Sauron había enviado su nave de guerra más grande, una bestia de metal negro y luces rojas capaz de destruir una luna. Los seres cristalinos, el colectivo Atéreo, llegaron en una nave que parecía cristal vivo. Su superficie cambiaba de color como un derrame de petróleo. La colmena, con forma de insecto, trajo una nave que parecía un avispero gigante con cientos de naves más pequeñas zumbando a su alrededor. Luego estaba la nave humana. El USS Liberty parecía diminuto junto a los gigantes alienígenas. Su casco mostraba arañazos y quemaduras de antiguas batallas. Sus armas eran básicas comparadas con los cañones de energía y los rayos de plasma de las otras naves. Algunas tripulaciones alienígenas probablemente pensaron que solo era una nave de suministro perdida. Jake llevaba 20 años en el espacio, pero nunca había visto una reunión como esta. La cumbre de defensa galáctica solo ocurría cuando algo realmente peligroso amenazaba toda la vida en la galaxia. Hoy, ese algo tenía un nombre: el vacío. La teniente Amy Collins se acercó a Jake con un bloc de datos en las manos. Su rostro reflejaba preocupación al hablar. La joven había servido a las órdenes de Jake durante 3 años, y él confiaba plenamente en su juicio. Señaló la pantalla que mostraba los informes de inteligencia procedentes de las colonias del borde exterior. El vacío llevaba 1 millón de años dormido, enterrado en los oscuros espacios entre galaxias. Nadie sabía que los había despertado, pero volvían a moverse. Sus naves no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Parecían formas geométricas de metal negro que parecían devorar la luz misma. Cada nave era del tamaño de un planeta pequeño y se movían en formaciones perfectas que nunca se desintegraban. 3 sistemas estelares ya habían caído. Las colonias de Nueva Terra, Kepler 7 y los mundos mineros del cinturón de asteroides simplemente habían desaparecido. No hubo llamadas de socorro, ni supervivientes, ni restos. Las naves del vacío habían llegado, permanecieron allí exactamente 72 horas y luego siguieron adelante. Cuando las naves exploradoras llegaron más tarde, no encontraron nada más que espacio vacío donde solían estar los planetas. Jake miró los informes y sintió un escalofrío en el estómago. El patrón era claro. Los del vacío no solo estaban destruyendo mundos. Los estaban desmantelando y usando el material para construir más naves. Cada ataque fortalecía su flota mientras aniquilaba civilizaciones enteras. Las puertas de la bahía de lanzaderas de Nexus Prime se abrieron y representantes de las 12 especies se reunieron en la sala de conferencias principal. Jake había visto fotos de la mayoría de las razas alienígenas, pero conocerlos en persona fue diferente. El almirante de Sauron llamado Ket medía 2,4 metros de altura con escamas que parecían una armadura verde. Sus ojos amarillos estudiaban a cada humano en la sala como si estuviera decidiendo si merecían la pena. El comandante Cis del colectivo etéreo no tenía cuerpo sólido. El ser cristalino existía como energía pura contenida dentro de una estructura geométrica de cristal que flotaba a 90 centímetros del suelo. Cuando hablaba, su voz sonaba como música a través de cristales rotos. La reina Colmena Vex parecía una mantis gigante con armadura ceremonial. Sus 4 brazos se movían constantemente mientras hablaba, y sus ojos compuestos parecían mirar en todas direcciones a la vez. Tras ella se encontraban docenas de soldados insectos más pequeños que permanecían inmóviles. Otras especies llenaban la sala. Los señores de las profundidades acuáticas llevaban trajes ambientales llenos de agua de su mundo oceánico. Los seres energéticos del dominio solar aparecían como bolas flotantes de plasma controlado. Criaturas rocosas llamadas la Hermandad de la Piedra se comunicaban mediante vibraciones en el suelo. Jake tomó asiento en la mesa circular que representaba a la Tierra y a todas las colonias humanas. La silla a su lado parecía enorme comparada con su tamaño humano promedio. Amy se sentó detrás de él con otros oficiales subalternos de varias especies. El almirante Ket inició la reunión activando una pantalla holográfica que mostraba la evaluación actual de la amenaza. La flota del Voidorn había crecido a más de 300 naves, cada una capaz de destruir un mundo entero. La inteligencia sugería que se dirigían al sector Kepler, que contenía algunos de los mundos más poblados de la galaxia.
El almirante reptil habló con una voz que sonaba como una piedra de moler. Explicó que las armas convencionales habían demostrado ser inútiles contra las naves del Voidorn. Escudos de energía, cañones de plasma e incluso bombas de antimateria simplemente rebotaban en sus cascos como gotas de lluvia golpeando el blindaje. La reina Vex chasqueó las mandíbulas en señal de acuerdo. La colmena había enviado a sus mejores naves de exploración para observar la flota enemiga desde la distancia. Che. Sus guerreros informaron que las naves del Voidorn parecían aprender de cada ataque, adaptando sus defensas en tiempo real para contrarrestar cualquier arma utilizada contra ellas. El comandante Cis flotaba sobre la mesa mientras hablaba. El colectivo Atéreo había intentado usar disruptores cuánticos y dispositivos de manipulación de la realidad. Ni siquiera estas armas exóticas tuvieron efecto en las naves enemigas. El ser cristalino sugirió que los del Voidorn podrían estar usando tecnología que existía fuera de la física normal. Cada especie comenzó a describir sus armas más poderosas. Los señores de las profundidades tenían arpones cinéticos que podían atravesar el núcleo de un planeta. El dominio solar podía concentrar la energía de una estrella entera en un solo rayo. La Hermandad de Piedra tenía martillos de gravedad que podían colapsar el espacio mismo. Todas las miradas se volvieron hacia Jake cuando llegó su turno para hablar. El capitán humano observó a los seres que rodeaban la mesa y que podían destruir sistemas solares con su tecnología. Luego habló con una voz tranquila que parecía demasiado baja para una reunión tan seria. Los humanos tenían algo diferente, dijo. No se trataba de armas más grandes ni escudos más potentes, sino de un enfoque diferente al problema. Cuando los demás delegados pidieron detalles, Jake simplemente dijo que lo sabrían cuando llegara el momento. No revelaría las capacidades humanas a enemigos potenciales, ni siquiera si fueran aliados temporales. El almirante Ket rió, con un sonido como el de rocas cayendo de una montaña. Preguntó qué podría aportar la primitiva nave humana a la lucha contra el enemigo más peligroso que la galaxia jamás había visto. Otros delegados se unieron a la risa, con versiones propias de su especie. Jake no se enojó ni intentó discutir. Simplemente permaneció sentado en silencio mientras los alienígenas bromeaban sobre la tecnología humana. Amy observó el rostro de su capitán y vio algo que los alienígenas pasaron por alto. A Jake Morrison no le preocupaba que se rieran de él. Estaba pensando en algo completamente distinto. La reunión continuó durante horas mientras la flota de la coalición tomaba forma. Cada especie contribuiría con sus naves de guerra más poderosas para defender el sector Kepler. A los humanos se les permitió unirse, pero solo porque nadie quería perder el tiempo discutiendo al respecto. Mientras los delegados se preparaban para partir, el almirante Kate se acercó a Jake con lo que podría haber sido una expresión amistosa en su rostro reptiliano. Sugirió que la nave humana se mantuviera a cierta distancia de la línea de batalla principal, donde estaría a salvo. Después de todo, dijo, no tenía sentido sacrificar vidas innecesariamente. Jake le dio las gracias al almirante cortésmente y regresó a su lanzadera. Amy lo siguió de cerca, preguntándose qué estaría pensando realmente su capitán. Había trabajado con Jake lo suficiente como para saber cuándo guardaba secretos. El USS Liberty se desacopló de Nexus Prime y se unió a la creciente flota de naves de guerra alienígenas. Desde fuera, la nave humana parecía completamente superada. Pero en las profundidades de las cubiertas inferiores de la nave, el ingeniero jefe Ben Parker estaba haciendo los últimos ajustes a algo que los alienígenas nunca habían visto antes. El proyecto Prometeo estaba listo. La flota combinada se reunió cerca del borde del sistema Kepler como un muro de metal y energía, esperando la guerra. Naves de 12 mundos diferentes formaron líneas de batalla que se extendían por el espacio a lo largo de miles de kilómetros. Las naves más grandes pertenecían al Imperio Sauron. Sus oscuros cascos rebosaban de potencia de fuego suficiente para partir planetas en dos. Junto a ellas flotaban las naves de cristal del colectivo etéreo, cuyas paredes transparentes mostraban a los seres de energía danzando en su interior como relámpagos vivientes. El USS Liberty se posicionó en la parte trasera de la formación. Jake Morrison observó a través de las ventanas de su puente cómo los dreadnoughts alienígenas se movían a posiciones de ataque. Cada nave era al menos 10 veces más grande que la suya. Algunas eran tan grandes que tenían sus propios campos gravitatorios y pequeñas lunas orbitando a su alrededor. La nave humana parecía un barco de juguete flotando junto a portaaviones. Amy Collins, sentada en su puesto táctico, realizaba diagnósticos en sistemas que los alienígenas desconocían por completo. Sus dedos se movían sobre controles que habían tardado 20 años en desarrollarse a ingenieros humanos.
El arma que llamaron Proyecto Prometeo no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Mientras otras razas construían armas más grandes y escudos más resistentes, los humanos se habían centrado en comprender las reglas básicas que mantenían unido el universo. Los canales de comunicación rebosaban de conversaciones entre comandantes alienígenas. El almirante Ket coordinaba el grupo de batalla de Sauron, mientras que el comandante Cis dirigía las formaciones atéreas. La reina Vex controlaba sus naves de enjambre como un director de orquesta. Ninguno se molestó en incluir a los humanos en sus discusiones tácticas. Jake solo recibía actualizaciones básicas de posición y advertencias de seguridad. El ingeniero jefe Ben Parker trabajaba en las cubiertas inferiores del USS Liberty, haciendo los preparativos finales para un arma que solo existía en 3 lugares de toda la galaxia. El primer prototipo había sido destruido durante las pruebas. El segundo estaba encerrado en una bóveda en la Tierra. El tercero estaba integrado en su IP, y nadie, excepto la tripulación humana, sabía que estaba allí. El arma no parecía peligrosa. Consistía en varios dispositivos pequeños conectados por cables que recorrían el núcleo de energía de la nave. Para un observador externo, podría parecer parte del sistema de soporte vital o del equipo de navegación. Los extraterrestres que habían visitado naves humanas en el pasado la habían pasado de largo sin mirarla 2 veces. Ben comprobó las lecturas de energía una vez más. El proyecto Prometeo requería más energía que los motores principales y los sistemas de soporte vital de la nave juntos. Cuando dispararan el arma, el USS Liberty estaría funcionando con energía de reserva para todo lo demás. La tripulación tendría que contener la respiración y esperar que el disparo funcionara porque tal vez no tuvieran una segunda oportunidad. Jake abrió un canal seguro con sus oficiales superiores. Amy levantó la vista de su puesto mientras Ben subía de la sala de máquinas. Los 3 habían servido juntos durante años, luchando contra piratas y rebeldes en el borde exterior. Confiaban plenamente el uno en el otro, lo cual era importante porque lo que estaban a punto de intentar nunca se había probado en combate real. El capitán explicó la situación en términos sencillos. La flota alienígena tenía suficiente potencia de fuego para destruir las naves Voidorn en circunstancias normales. Desafortunadamente, estas no eran circunstancias normales. Los informes de inteligencia sugerían que la tecnología Voidorn podía adaptarse a cualquier arma utilizada contra ella. Cuanto más les dispararan los alienígenas, más fuertes se volverían las defensas enemigas. Amy asintió al comprender el problema. La guerra tradicional se basaba en abrumar al enemigo con una potencia de fuego superior. Pero si el enemigo aprendía de cada ataque y ajustaba sus defensas en consecuencia, las armas convencionales se volverían inútiles muy rápidamente. Los alienígenas se preparaban para librar la última guerra en lugar de la actual. Ben preguntó sobre los requisitos de energía del proyecto Prometeo. Jake confirmó que necesitarían drenar la energía de todos los sistemas no esenciales. La nave estaría indefensa y casi ciega durante la secuencia de carga. Si los Voidorn los atacaban específicamente, el USS Liberty sería destruido antes de que pudieran disparar. La espera terminó cuando los sensores detectaron enormes señales de energía acercándose desde el espacio profundo. Jake sintió un nudo en el estómago al ver las lecturas en su pantalla táctica. La flota del vacío estaba llegando y era más grande de lo esperado. Las estimaciones de inteligencia sugerían 300 naves, pero los sensores rastreaban más de 500 contactos individuales. El almirante Ket transmitió órdenes a todas las naves para que se prepararan para el combate. Las naves alienígenas activaron sus armas y comenzaron a moverse en formaciones de ataque. Los escudos se activaron, creando burbujas de energía alrededor de cada nave. Las troneras se abrieron para revelar cañones capaces de vaporizar asteroides de un solo disparo. Las naves del vacío emergieron de sombras similares al hiperespacio, materializándose a la luz del día. Cada nave tenía una forma geométrica perfecta que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían en formaciones tan precisas que parecían un solo organismo en lugar de naves individuales. No se percibían señales de comunicación de su flota. Ninguna exigencia de rendición. Ninguna amenaza ni advertencia. Jake estudió las naves enemigas a través de los sensores de su nave. Las naves Voidorn se construyeron con materiales que la ciencia humana apenas podía comprender. Sus cascos contenían materia comprimida de mundos enteros, creando una armadura más densa que la de una estrella de neutrones. Las armas convencionales tendrían dificultades para arañar la superficie, y mucho menos para causar daños significativos. Amy realizó escaneos de objetivo en la nave Voidorn más cercana y frunció el ceño al ver los resultados.
La superficie de la nave enemiga cambiaba constantemente, cambiando entre diferentes configuraciones como metal vivo. Su computadora de objetivo no podía mantener la precisión porque no había nada consistente que fijar. Era como intentar apuntar al humo. La flota alienígena abrió fuego primero. Miles de rayos de energía y proyectiles se extendieron por el espacio hacia la formación Voidorn. Las armas eran tan impresionantes que iluminaban la oscuridad como una estrella en miniatura. Los cañones de plasma disparaban chorros de gas sobrecalentado, mientras que las armas cinéticas lanzaban proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. El ataque parecía devastador desde la distancia. Las explosiones estallaron en las naves Voidorn a medida que las armas alienígenas encontraban sus objetivos. Por un momento, pareció que la flota combinada podría ganar gracias a su potencia de fuego. La celebración comenzó pronto en algunas naves alienígenas. Luego, las explosiones se desvanecieron y las naves del vacío siguieron avanzando. Sus agujeros no mostraban daño alguno. Las enormes armas capaces de destruir lunas apenas habían arañado su superficie. Peor aún, los sensores detectaron que el blindaje enemigo ya se estaba adaptando, volviéndose más resistente a las mismas armas que acababan de impactarlos. El almirante Kett ordenó una segunda descarga, esta vez con diferentes tipos de armas. Torpedos cuánticos y misiles antiaéreos se unieron a los rayos de plasma. Los resultados fueron los mismos. Las naves nacidas del vacío absorbieron el castigo y continuaron su avance constante hacia la línea defensiva. El pánico comenzó a extenderse por la flota alienígena cuando los comandantes se dieron cuenta de que sus armas más poderosas eran inútiles. Los canales de emergencia se llenaron de solicitudes de nuevas órdenes y sugerencias tácticas. Algunos capitanes pidieron permiso para retirarse, mientras que otros exigieron mayor potencia de fuego. Las naves del vacío finalmente respondieron al fuego, y la diferencia fue evidente de inmediato. Sus armas no creaban explosiones llamativas ni rayos de energía de colores. En cambio, disparaban pulsos invisibles que parecían curvar el espacio mismo alrededor de sus objetivos. Cuando estos pulsos impactaban los escudos alienígenas, las barreras protectoras simplemente desaparecían, como si nunca hubieran existido. Jake observó con horror cómo la primera nave alienígena moría. El crucero pesado Sauron recibió un impacto directo y comenzó a desintegrarse desde el interior. Su casco se agrietó como una cáscara de huevo antes de que toda la nave implosionara en una esfera de metal retorcido. No hubo explosión ni fuego, solo destrucción repentina y total. Más naves alienígenas comenzaron a caer a medida que las armas del vacío encontraban su alcance. La formación, cuidadosamente planificada, comenzó a desintegrarse a medida que los capitanes intentaban esquivar los rayos invisibles de la muerte. Naves que minutos antes parecían invencibles ahora huían para salvar sus vidas o morían en silencio. Amy miró a su capitán con interrogantes. Jake sabía lo que preguntaba sin palabras. ¿Era este el momento de revelar el proyecto Prometeo? ¿Era este el momento en que la humanidad salvaría la galaxia o moriría en el intento? La respuesta llegó cuando la nave insignia del almirante K recibió un impacto que inutilizó la mitad de sus armas. El orgulloso comandante reptil, que se había reído de la tecnología humana, ahora enviaba solicitudes desesperadas de ayuda a cualquiera que quisiera escucharlo. La coalición alienígena se estaba desmoronando y el vacío ni siquiera había alcanzado su alcance máximo. Jake tomó una decisión. Abrió un canal con el ingeniero jefe Ben Parker y dio la orden que lo cambiaría todo. Era hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando dejaban de intentar construir armas más grandes y comenzaban a pensar en el problema de otra manera. El proyecto Prometeo comenzó su secuencia de carga y el USS Liberty se apagó, salvo por el suave resplandor azul de los sistemas de armas. En la sala de máquinas, Ben Parker observó cómo los niveles de potencia ascendían a niveles peligrosos y susurró una plegaria a los dioses que protegían a los ingenieros que llevaban sus equipos más allá de los límites de seguridad. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La flota alienígena moría a su alrededor. Jake Morrison observó a través de las ventanas de su puente cómo otro destructor Sauron se desintegraba bajo el fuego del vacío. La enorme nave se retorció como un trozo de papel arrugado antes de desaparecer en un destello de luz. Los escombros se esparcieron por el espacio, pero incluso los restos parecieron disolverse en segundos. La nave insignia del almirante Kett recibió otro impacto que la hizo girar sin control. El orgulloso comandante reptil, que se había burlado de la tecnología humana, ahora transmitía súplicas desesperadas de ayuda en todas las frecuencias. Su voz se quebró con algo que Jake nunca antes había oído del arrogante líder Sauron. Miedo.
Las naves enjambre de la reina Vex intentaron rodear una de las naves Voidorn más pequeñas, atacando desde todos los lados a la vez. Los guerreros insecto dispararon con todas sus fuerzas, cubriendo su objetivo con una nube de plasma y proyectiles. Por un momento, pareció que su estrategia funcionaría. Entonces, la nave Voidorn simplemente giró y disparó un solo pulso que destruyó instantáneamente a 12 cazas enjambre. El comandante Zix intentó usar tecnología de manipulación de la realidad capaz de doblar el espacio y el tiempo. El ser cristalino concentró todo su poder en crear una bolsa de espacio retorcido alrededor de una nave vacía. La nave enemiga parpadeó durante unos segundos, atrapada entre dimensiones. Luego se estabilizó y continuó moviéndose como si nada hubiera sucedido. Los señores de las profundidades dispararon sus arpones cinéticos a máxima potencia. Estas armas podían atravesar el núcleo de un planeta, pero rebotaban en los agujeros de vacío como pelotas de goma. El dominio solar intentó concentrar la energía estelar en rayos que podían derretir asteroides. Los rayos impactaron en sus objetivos y simplemente desaparecieron, absorbidos por una armadura que parecía hambrienta de energía. Hake abrió un canal de comunicación con su sección de ingeniería. El ingeniero jefe Ben Parker se encontraba en lo profundo del núcleo de energía de la nave, monitoreando sistemas que ya estaban sobrepasando sus límites de diseño. La secuencia de carga del arma para el proyecto Prometeo requería más energía que cualquier otro sistema de la nave. El soporte vital funcionaba con energía de respaldo y la gravedad artificial se había reducido para conservar energía. Amy Collins trabajaba en su estación táctica, realizando los últimos ajustes a los sistemas de puntería que habían sido diseñados específicamente para este momento. Sus manos se movían sobre controles que habrían sido imposibles de entender para cualquiera fuera del ejército humano. El arma que se preparaba para disparar no existía en ningún otro lugar en la galaxia, porque ninguna otra especie había pensado en abordar la guerra desde este ángulo particular. El USS Liberty comenzó a avanzar a través del caos de la fallida línea de batalla. Naves alienígenas lo superaban en todas direcciones. Sus tripulaciones perdieron la esperanza, pues sus armas más avanzadas resultaron inútiles contra la tecnología Voidorn. Algunos capitanes transmitieron advertencias a la nave humana, diciéndole a Hake que diera la vuelta antes de que fuera demasiado tarde. Hake ignoró las advertencias y continuó hacia la flota enemiga. El pequeño frigot humano parecía ridículamente diminuto al acercarse a las formas geométricas que habían destruido docenas de naves mucho más grandes. Algunos observadores alienígenas probablemente pensaron que los humanos habían perdido la cabeza y planeaban un ataque suicida. La voz de Ben Parker llegó a través del sistema de comunicación interno con un informe de progreso. El proyecto Prometeo estaba al 60% de su potencia y ascendía constantemente. El proceso de carga no podía acelerarse sin arriesgarse a un fallo catastrófico que destruiría el USS Liberty desde dentro. Necesitaban acercarse a su objetivo mientras mantenían la acumulación de energía. Las naves de los nacidos del vacío detectaron la nave humana que se acercaba, pero no parecieron considerarla una amenaza. Su formación continuó avanzando hacia el corazón del sistema Kepler, donde miles de millones de civiles esperaban en planetas indefensos. Las naves enemigas se movían con precisión mecánica, sin desviarse jamás de su curso ni formación. Amy estudió la nave más grande del vacío a través de sus sistemas de puntería. La nave era aproximadamente esférica, pero estaba cubierta de patrones geométricos que resultaban insoportables a la vista. Su superficie cambiaba constantemente entre diferentes configuraciones, lo que hacía imposible predecir la ubicación de los sistemas vitales. Los métodos tradicionales de puntería jamás funcionarían contra algo así. Afortunadamente, el proyecto Prometeo no requería una puntería tradicional. El arma estaba diseñada para afectar la estructura fundamental de la materia misma, independientemente de su aspecto o organización. Los científicos humanos habían pasado décadas estudiando las fuerzas básicas que mantenían unidos a los átomos, buscando debilidades que pudieran explotarse. El avance había surgido de una fuente inesperada. Mientras las razas alienígenas se centraban en construir armas más poderosas, los investigadores humanos habían estado estudiando la espuma cuántica existente en los niveles más ínfimos de la realidad. Descubrieron que ciertos tipos de materia exótica, como la utilizada en las naves Voidorn, presentaban inestabilidades inherentes que podían activarse en las condiciones adecuadas. Hake recibió otra comunicación desesperada del almirante que la nave insignia de Sauron estaba perdiendo potencia y sería destruida en cuestión de minutos. El comandante reptiliano rogó a los humanos que se retiraran mientras aún pudieran, diciendo que no había vergüenza en huir de un enemigo invencible. Su voz tenía la fuerza de un guerrero que había aceptado la derrota.
Otros comandantes alienígenas se unieron con mensajes similares. El comandante Zix transmitió ecuaciones matemáticas, demostrando que ningún arma conocida podía penetrar las defensas Voidorn. La reina Vex envió datos tácticos que demostraban que la guerra convencional era inútil contra un enemigo que podía adaptarse a cualquier ataque. La Hermandad de Piedra se comunicó mediante vibraciones que se tradujeron en expresiones de duelo por los muertos. Hake abrió un canal de comunicación con toda la flota y habló con calma a pesar del caos que los rodeaba. Instruyó a las naves alienígenas supervivientes que se alejaran lo más posible y se prepararan para algo nunca visto. Cuando el almirante Ket preguntó qué planeaban los humanos, Hake simplemente dijo que iban a disparar. El USS Liberty continuó su aproximación hacia la nave de mando de Voidorn. Ben Parker informó que el proyecto Prometheus había alcanzado el 80% de su potencia, pero los requisitos de energía estaban llevando todos los sistemas de la nave al límite. La temperatura del casco aumentaba a medida que el calor excesivo se filtraba por la estructura de la nave. Las alarmas de emergencia sonaron por toda la nave mientras los sistemas automatizados advertían de niveles de energía peligrosos. Amy fijó el objetivo y comenzó la secuencia final de puntería. Sus instrumentos mostraban la enorme nave de Voidorn con perfecto detalle. Cada patrón geométrico y configuración de superficie cambiante, mapeados por sensores diseñados específicamente para este propósito. La computadora de puntería calculó las soluciones de disparo para un arma que funcionaba con principios que ninguna raza alienígena había considerado jamás. Las naves alienígenas supervivientes se alejaron de la zona de batalla, tal como Hake había solicitado. Algunos capitanes probablemente pensaron que se estaban posicionando para presenciar la destrucción de la última nave humana. Otros quizá albergaron la esperanza de que la misteriosa arma humana pudiera, de alguna manera, triunfar donde su propia tecnología avanzada había fallado. El proyecto Prometeo alcanzó el 90% de su potencia, y el USS Liberty comenzó a vibrar mientras materia exótica fluía a través de conductos especialmente diseñados hacia el conjunto de armas delantero. Las luces de la nave se atenuaron aún más a medida que se consumía cada vatio de energía disponible. La energía se canalizó hacia la secuencia de carga. Ben Parker informó que se acercaban al punto de no retorno. Hake miró alrededor del puente a los miembros de la tripulación que lo habían seguido a esta situación imposible. Amy se concentró en su pantalla de puntería con la concentración de quien sabe que millones de vidas dependen de su precisión. Los oficiales subalternos monitoreaban sistemas que operaban muy por encima de los parámetros de seguridad. Todos comprendían que solo tendrían una oportunidad para demostrar que el ingenio humano podía triunfar sobre la tecnología alienígena superior. La nave de mando Voidorn continuó su avance constante, sin percatarse de que algo sin precedentes estaba a punto de suceder. Su armadura adaptativa había contrarrestado con éxito todas las armas que la galaxia podía desplegar. Sus escudos habían absorbido ráfagas de energía capaces de destruir lunas. Su casco se había construido con la materia comprimida de mundos enteros. Nada de eso importaría en los próximos segundos. El proyecto Prometeo alcanzó su máxima potencia, y Amy Collins puso el dedo en el control de disparo. El arma estaba lista para demostrar que, a veces, el ataque más efectivo no era el más grande ni el más fuerte, sino el que nadie veía venir. Hake dio la orden que lo cambiaría todo. Amy presionó el botón de disparo y el USS Liberty liberó algo inédito en la historia de la Guerra Galáctica. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Y esta vez, los humanos no planeaban perder. Amy Collins presionó el botón de disparo y sintió que el USS Liberty se estremecía al descargarse el proyecto Prometeo. El arma no creó un rayo ni un proyectil visible como las armas alienígenas que habían fallado antes. En cambio, liberó algo mucho más sutil y peligroso. Una corriente de partículas diseñada para interactuar con la espuma cuántica que existía bajo toda la realidad se precipitó hacia la enorme nave de mando nacida del vacío a la velocidad de la luz. El puente quedó en silencio mientras todos observaban. Pantallas tácticas. Las lecturas de energía mostraron que el arma se había disparado con éxito, pero no hubo confirmación visual inmediata. Ninguna explosión, ningún destello de luz, ninguna señal evidente de que hubiera sucedido algo. La nave nacida del vacío continuó avanzando en su perfecta formación, aparentemente inafectada por lo que los humanos hubieran hecho. Hake Morrison mantenía la vista fija en la pantalla principal, esperando algo que tal vez nunca llegara. 20 años de servicio militar le habían enseñado paciencia, pero esto era diferente. El destino de civilizaciones enteras pendía de un hilo, y él acababa de disparar el único tiro que podría salvarlas. Si el proyecto Prometeo fracasaba, no habría una segunda oportunidad.
La voz de Ben Parker llegó a través del sistema de comunicación interno con informes de daños de la sección de ingeniería. La descarga del arma había sobrecargado varios conductos de energía y quemado 3 generadores de emergencia. El USS Liberty funcionaba solo con energía de emergencia, con los sistemas de soporte vital funcionando al mínimo. Necesitarían reparaciones importantes antes de que la nave pudiera volver a luchar. El almirante Kidd transmitió desde su nave insignia dañada, preguntando qué habían hecho los humanos. La voz del comandante Sauron transmitía una mezcla de esperanza e incredulidad mientras observaba la nave humana a la deriva, impotente tras su misterioso ataque. Otros capitanes alienígenas se unieron al canal con preguntas similares. Pero Hake mantuvo silencio mientras su tripulación monitoreaba sus instrumentos en busca de cualquier señal de éxito. Amy estudió las lecturas de sus sensores con creciente confusión. La computadora de puntería mostró que el proyecto Prometeo había impactado la nave de mando Voidorn exactamente como estaba previsto. Las partículas exóticas habían penetrado la armadura adaptativa del enemigo y alcanzado el núcleo de materia comprimida que impulsaba su nave. Según los modelos matemáticos, el efecto cascada cuántica debería haber comenzado de inmediato. Pasaron 5 segundos sin cambios visibles. La enorme nave nacida del vacío continuó su avance hacia el corazón del sistema Kepler, donde poblaciones civiles indefensas esperaban una salvación que tal vez nunca llegara. Los patrones geométricos de su casco seguían cambiando entre diferentes configuraciones y sus armas seguían apuntando a las naves alienígenas supervivientes. 10 segundos. El comandante Zix transmitió cálculos de probabilidad que mostraban que el arma humana había fallado como todas las demás. El análisis matemático de los seres cristalinos sugería que la tecnología Voidorn era simplemente demasiado avanzada para que cualquier ataque convencional tuviera éxito. Las naves enemigas habían sido diseñadas para contrarrestar cualquier forma de guerra conocida. 15 segundos. Las naves enjambre restantes de la Reina Vex comenzaron a retirarse hacia el sistema exterior, aceptando la derrota tras ver cómo sus armas más poderosas resultaban inútiles. Los guerreros insecto nunca antes habían huido de una batalla. Pero enfrentarse a un enemigo al que no se podía dañar estaba más allá de su comprensión. Algunos de sus capitanes transmitieron mensajes finales a sus mundos de origen. 20 segundos. Las enormes naves de la Hermandad de la Piedra comenzaron a apagar sus armas en preparación para retirada. Los seres rocosos se comunicaban mediante vibraciones que se traducían en la aceptación de la inevitable destrucción. Su antigua civilización había sobrevivido a incontables guerras, pero este enemigo era diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Entonces ocurrió algo imposible. La nave de mando del vacío simplemente dejó de existir. No fue destruida por una explosión, ni destrozada por disparos, sino completamente borrada de la realidad como si nunca hubiera existido. En un instante, la enorme nave avanzaba por el espacio y al siguiente no había nada más que oscuridad vacía donde solía estar. Hake sintió que se le cortaba la respiración al observar cómo se desarrollaba la imposible visión. El efecto de cascada cuántica había funcionado exactamente como los científicos humanos habían predicho, pero verlo ocurrir aún era increíble. La materia exótica que hacía tan poderosas a las naves del vacío se había convertido en su debilidad al ser expuesta a la corriente de partículas adecuada. Los instrumentos de Amy detectaron que la cascada se extendía a las naves enemigas cercanas. La inestabilidad cuántica que había borrado la nave de mando saltaba de una nave del vacío a otra a través de sus redes de comunicación. Cada nave se desvaneció a su vez, desapareciendo de la realidad sin dejar rastro. El efecto se extendió por la formación enemiga como un virus, moviéndose más rápido que la luz a través de conexiones cuánticas que el vacío jamás sospechó que fueran vulnerables. Naves que momentos antes parecían invencibles simplemente dejaban de existir. A medida que la cascada los alcanzaba, sus formaciones perfectas comenzaron a desarrollar brechas a medida que nave tras nave se desvanecían. Ben Parker subió de la sección de ingeniería con una enorme sonrisa. El ingeniero jefe había pasado 3 años trabajando en el proyecto Prometeo, sabiendo que tal vez nunca se usaría y esperando que nunca fuera necesario. Ver el arma funcionar tal como estaba diseñada fue el momento más grandioso de su carrera. La flota alienígena observó en silencio atónito cómo su supuestamente imbatible enemigo se desmoronaba ante sus ojos. Los canales de emergencia zumbaban con solicitudes de explicación, pero la mayoría de los comandantes alienígenas estaban demasiado conmocionados para formular preguntas coherentes. Habían presenciado algo que debería haber sido imposible según todo lo que sabían sobre física y guerra. El almirante Kidd fue el primero en alzar la voz. El comandante de Sauron transmitió una solicitud formal de aclaración sobre lo que habían hecho los humanos.
Sus rasgos reptilianos reflejaban una mezcla de alivio y confusión al ver cómo las últimas naves del vacío desaparecían de su pantalla táctica. Hake finalmente rompió su silencio comunicativo para responder al torrente de preguntas proveniente de las naves alienígenas supervivientes. Su explicación fue simple y directa. Los humanos no habían intentado construir un arma más grande ni más potente. En cambio, habían estudiado las leyes fundamentales que mantenían unida la materia y habían encontrado la manera de hacer que esas leyes funcionaran contra sus enemigos. Las naves del vacío se construyeron con materia exótica que existía en un estado de estabilidad artificial. Esto les otorgaba una fuerza increíble y capacidades de adaptación, pero también creaba una debilidad potencial que podía ser explotada. Al introducir partículas cuánticas específicas en toda su matriz, los humanos desencadenaron un fallo en cascada que se extendió por toda la flota enemiga. El comandante Cis solicitó especificaciones técnicas detalladas para el arma humana, el cristalino, ya que quería comprender cómo una especie relativamente primitiva había triunfado donde las civilizaciones más avanzadas de la galaxia habían fracasado. Hake se negó cortésmente a compartir información clasificada, pero explicó el principio básico de su éxito. Otras razas alienígenas se habían centrado en abrumar a sus enemigos con una potencia de fuego superior. Los humanos habían adoptado un enfoque diferente, estudiar a sus oponentes y buscar debilidades que pudieran explotarse. A veces, el arma más efectiva no era la más poderosa, sino la que nadie esperaba. La reina Vex transmitió sus felicitaciones a la tripulación humana, junto con un reconocimiento formal de su superioridad táctica. La reina Colmena admitió que su especie había subestimado las capacidades humanas y solicitó permiso para estudiar sus métodos. Varios otros comandantes alienígenas hicieron solicitudes similares de cooperación tecnológica. El USS Liberty flotaba en el espacio, mientras su tripulación trabajaba para restablecer la energía de los sistemas esenciales. La nave parecía destrozada e impotente, pero acababa de lograr algo que sería recordado a lo largo de la historia galáctica. Una sola fragata con armas obsoletas había derrotado a un enemigo inaccesible para flotas enteras. Amy realizó diagnósticos en el sistema del proyecto Prometeo para evaluar los daños causados por la descarga del arma. Los conductos de materia exótica tendrían que ser reemplazados por completo, y varios componentes clave se habían quemado debido a la enorme demanda de energía. Pasarían meses antes de que el arma pudiera volver a dispararse. Hake miró a su tripulación con orgullo mientras trabajaban para que su nave volviera a estar operativa. Habían demostrado que el ingenio humano podía triunfar sobre la tecnología superior cuando se aplicaba correctamente. La galaxia nunca volvería a subestimar a la humanidad, y el sistema Kepler estaba a salvo de la amenaza nacida del vacío. Las naves alienígenas supervivientes comenzaron a formarse alrededor del USS Liberty en una formación protectora. Lo que había comenzado como burla y desdén se había transformado en respeto y alianza. Los humanos se habían ganado su lugar entre las potencias galácticas con acciones, no con palabras. Y el universo era un lugar más seguro gracias a su valentía. El espacio donde había estado la flota Voidorn estaba ahora completamente vacío. Ni siquiera quedaban escombros que marcaran el lugar donde cientos de naves enemigas habían existido momentos antes. La cascada cuántica las había borrado tan completamente que era como si nunca se hubieran construido con la materia robada de mundos destruidos. Hake Morrison, de pie en el puente del USS Liberty, observó cómo la flota alienígena se reorganizaba alrededor de su nave dañada. Naves que apenas habían reconocido la existencia humana horas antes ahora, solicitaban permiso para formar escoltas protectoras. El cambio de actitud era tan completo que parecía un universo completamente diferente. La nave insignia del almirante, que avanzaba lentamente hacia la nave humana con equipos de reparación de emergencia, trabajando en las brechas del casco que habrían destruido una nave más pequeña. El orgulloso comandante Sauron, que se había reído de la tecnología humana, ahora transmitía solicitudes formales de alianza y cooperación tecnológica. Sus rasgos reptilianos mostraban un respeto ganado con hechos, no con palabras. El ingeniero jefe Ben Parker trabajó con sus equipos de reparación para restablecer la energía de los sistemas esenciales del USS Liberty. La descarga del arma había forzado la operación segura de todos los componentes, y tomaría días completar todas las reparaciones necesarias. Varios conductos de energía necesitaban un reemplazo completo, y el sistema de almacenamiento de materia exótica requería una cuidadosa descontaminación. Amy Collins realizó los diagnósticos finales del sistema de armas del proyecto Prometheus mientras documentaba todo lo sucedido durante la batalla. Su informe pasaría a formar parte de la historia militar humana, estudiada por generaciones futuras que pudieran enfrentarse a amenazas similares.
Los datos tácticos que había recopilado durante el combate ayudarían a mejorar el arma para su uso futuro. La comandante Cis se acercó a la nave humana en una nave que parecía una catedral de cristal flotante. La energía transmitía ecuaciones matemáticas que expresaban admiración por el ingenio humano, junto con disculpas formales por su comportamiento despectivo previo. El colectivo cristalino quería establecer colaboraciones de investigación para estudiar la física tras el arma cuántica de cascada. La reina Vex envió las naves de enjambre restantes a patrullar el área alrededor del USS Liberty, brindándole protección mientras la nave humana completaba las reparaciones. Los guerreros insecto, que antes consideraban a los humanos inferiores, ahora los consideraban aliados valiosos en cualquier conflicto futuro. La reina colmena transmitió ofertas de cooperación militar y redes de inteligencia compartidas. Los canales de comunicación vibraban con mensajes de mundos de todo el sistema Kepler. Los gobernadores planetarios que se habían estado preparando para la evacuación ahora celebraban su salvación. Miles de millones de civiles que se habían enfrentado a una muerte segura enviaban mensajes de agradecimiento a la pequeña nave humana que los había salvado. Jake abrió un canal seguro con sus oficiales superiores para una conversación privada sobre lo que sucedería a continuación. La demostración del proyecto Prometeo había cambiado el equilibrio de poder en la galaxia y otras especies querrían comprender cómo una raza aparentemente tan primitiva había desarrollado una tecnología tan efectiva. Ben informó que el sistema de armas podría reconstruirse y mejorarse basándose en lo aprendido durante la batalla. Los conductos de materia exótica podrían hacerse más eficientes y los requisitos de energía podrían reducirse mediante una mejor ingeniería. Las futuras versiones del proyecto Prometeo serían aún más efectivas contra amenazas similares. Amy sugirió que debían tener cuidado al compartir demasiada información técnica con sus nuevos aliados alienígenas. El arma le daba a la humanidad una ventaja significativa que no debía ceder fácilmente. La confianza debía ganarse con el tiempo y compartir experiencias, no otorgarse automáticamente después de una sola batalla. Jake estuvo de acuerdo con ambas evaluaciones. La humanidad había demostrado su capacidad para contribuir a la defensa galáctica, pero debía ser cautelosa al revelar todas sus capacidades. La galaxia estaba llena de amenazas potenciales, y los futuros enemigos podrían ser muy diferentes del vacío. El almirante Kett solicitó permiso para subir a bordo del USS Liberty para conversar cara a cara. El comandante de Sauron quería disculparse personalmente por su comportamiento anterior y negociar los términos formales de una alianza entre su especie. Su mensaje incluía ofertas para compartir tecnología avanzada y acuerdos de cooperación militar. Jake autorizó a un pequeño grupo diplomático a visitar. Sentó su nave, pero insistió en protocolos de seguridad que protegerían los intereses humanos. Los extraterrestres solo verían lo que la humanidad decidiera mostrarles, y las áreas sensibles permanecerían vedadas a los visitantes extranjeros. La reunión tuvo lugar en la pequeña sala de conferencias del USS Liberty, que nunca fue diseñada para albergar negociaciones diplomáticas interespecies. El almirante Kett tuvo que agacharse para evitar golpearse la cabeza contra el techo, mientras el comandante Cis flotaba cerca de la mesa, ya que no había sillas diseñadas para seres energéticos. La reina Vex asistió mediante una proyección holográfica, ya que su forma física era demasiado grande para los pasillos de la nave humana. Representantes de otras especies alienígenas se unieron a la discusión mediante medios tecnológicos similares, creando una reunión virtual que reunió a líderes de toda la galaxia. Jake habló primero, exponiendo la postura de la humanidad sobre la cooperación futura. Los humanos estaban dispuestos a trabajar con otras especies para defenderse de amenazas comunes, pero no renunciarían a su independencia ni revelarían todas sus capacidades tecnológicas. La alianza se basaría en el respeto mutuo y objetivos compartidos, en lugar de la subordinación a la autoridad alienígena. El almirante Kett se disculpó formalmente por su anterior actitud desdeñosa hacia las capacidades humanas. El Imperio Sauron quería establecer términos de alianza permanente que incluyeran intercambio de tecnología, ejercicios militares conjuntos y planificación coordinada de defensa. Su especie había aprendido a no subestimar nunca más el ingenio humano. El comandante Cis ofreció acceso a bases de datos colectivas etéreas que contenían conocimiento científico acumulado durante millones de años. Los seres cristalinos querían estudiar los métodos de investigación humanos y aprender cómo una especie joven había logrado descubrimientos revolucionarios que civilizaciones anteriores habían pasado por alto. La reina Vex propuso crear instalaciones de investigación conjuntas donde científicos humanos y alienígenas pudieran colaborar en proyectos avanzados. La colmena tenía capacidad de fabricación para producir diseños humanos en masa, mientras que la creatividad humana podía resolver problemas que habían desconcertado a los investigadores alienígenas durante siglos.
Otras especies hicieron ofertas similares de cooperación y alianza. Los señores de las profundidades oculares querían compartir sus conocimientos sobre la exploración del espacio profundo. El dominio solar ofreció técnicas de manipulación de energía que podrían mejorar la tecnología humana. La Hermandad de Piedra propuso alianzas defensivas que protegerían a los mundos humanos de futuras amenazas. Jake escuchó todas las propuestas antes de responder con atención. La humanidad agradeció las ofertas de cooperación, pero cualquier acuerdo debía negociarse a través de los canales diplomáticos adecuados con representantes del gobierno de la Tierra. La tripulación de una nave militar no podía comprometer a toda su especie en alianzas galácticas. Las discusiones continuaron durante horas mientras se forjaban las bases de un nuevo orden galáctico. Los humanos ocuparían su lugar como socios iguales, en lugar de miembros menores de la comunidad interestelar. El USS Liberty había demostrado que la contribución humana a la defensa galáctica no solo era bienvenida, sino esencial. Ben Parker completó las reparaciones de emergencia que permitirían que la nave regresara a casa sana y salva. El USS Liberty estaba en condiciones de volver a volar al espacio, aunque necesitaría un trabajo extenso en un astillero adecuado antes de poder librar otra batalla. La tripulación había llevado su nave más allá de todos los límites razonables y la había salvado. Amy terminó sus informes de batalla y guardó todos los datos tácticos en sistemas de almacenamiento cifrados. La información sobre el proyecto Prometeo se custodiaría cuidadosamente hasta que la humanidad decidiera cuánto revelar a sus nuevos aliados. Algunos secretos eran demasiado importantes para compartirlos a la ligera. Jake se preparó para llevar su nave a la Tierra, donde científicos y diplomáticos analizarían todo lo sucedido durante la batalla. La pequeña nave humana, de la que se habían burlado los representantes alienígenas, regresaba como la nave que había salvado a la galaxia de una amenaza imposible. El USS Liberty se desacopló de la flota alienígena y emprendió su viaje de regreso al espacio humano. Tras él, representantes de 12 especies diferentes trabajaron juntos para establecer la nueva organización de defensa galáctica que protegería a todos los mundos civilizados de futuras amenazas. Los humanos se habían ganado su lugar entre las estrellas gracias a su valentía, ingenio y la disposición a pensar de forma diferente sobre problemas aparentemente imposibles. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad había intentado demostrar desde el principio.